Estas son las noticias reportadas en medios norteamericanos e internacionales con un gran interés para Venezuela, hoy 9 de mayo de 2025. El capo número 2 de la dictadura de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó la detención hoy de una persona que habría colaborado con la salida de la opositora Claudia Macero, periodista que trabajaba en el equipo de María Corina Machado y que estaba también de rehén en la embajada argentina en Caracas. Ahí está detenido el que la sacó y es parte de la banda de los coyotes que hacía vida aquí en Venezuela, y el que nos ha echado todos los cuentos es él, junto a otros que cayeron en esa red. También afirmó que había una supuesta operación para liberar a la activista Rocío San Miguel cuando iba a ser trasladada a una clínica para ser atendida por problemas de salud. Por último, reiteró que todo fue acordado para la salida de los opositores asilados en la embajada y que las investigaciones siguen. Las informaciones del capo Diosdado, por supuesto, producen una serie de interrogantes sobre las notables incongruencias de esa narrativa que la dictadura quiere imponer. ¿Cómo es que el régimen ordena la detención de agentes que custodiaban la embajada argentina por la salida de rehenes que, según Diosdado, ellos mismos habían autorizado en una supuesta negociación? Y si Claudia Macero pudo salir sin problemas, como él dijo, sin que nada la detuviera y supuestamente sin peligro, ¿por qué decidieron arreciar las medidas contra los rehenes, entre ellos la expropiación de las residencias privadas alrededor de la sede diplomática cuando Claudio Macero, o cuando el régimen se enteró que Claudio Macero había abandonado la legación diplomática? Diosdado Cabello dijo que Claudio Macero había decidido irse de la embajada y que supuestamente se fue para su casa. ¿Por qué, si no eran rehenes, luego fue capturada o no fue capturada y ahora detienen al supuesto guardia que le permitió la salida? Por supuesto, hay muchas más preguntas. ¿A cambio de qué se produjo la negociación sobre la salida de los rehenes? ¿Cuál fue la ganancia para la dictadura de permitir la salida de 5 rehenes preciados que ellos iban a utilizar como moneda de cambio? ¿Y por qué la dictadura desató una cacería de brujas dentro del SEBIN y el DIGESIN y hasta en la casa militar tras la espectacular rescate que el régimen quiere ahora presentar como negociación? Por lo visto, cada vez que la dictadura habla, lo que hace es enredar más el papagayo, como se dice en buen venezolano. Pero lo que es innegable es el tremendo trauma, el gran problema, el gran golpe que le causó la operación Guacamaya sin que se lo esperaran. Y la líder María Corina Machado comentó sus impresiones sobre la operación de extracción en la embajada argentina en una entrevista difundida anoche. Ha sido una operación de una complejidad, diseñada con tanta precisión y ejecutada a la perfección, dijo María Corina, detallando la incapacidad del régimen de prevenir o anticipar la operación, a pesar de que la embajada de Argentina estaba considerada, escuchen esto, la segunda instalación más cuidada en todo el país después de Miraflores, que es donde reside supuestamente el dictador Nicolás Maduro. La operación Guacamaya no solo implicó la liberación de los opositores, sino que también expuso las fracturas internas del régimen y la vulnerabilidad de su aparato represivo, agregó María Corina en sus comentarios. La líder opositora indicó que a pesar del asedio constante por parte de la dictadura, los opositores lograron salir del país sin ser detectados. Machado también desmintió las versiones difundidas por Cabello, quien aseguró que la liberación había sido producto de una negociación. ¿A quién le cree la gente?, se preguntó María Corina. ¿Al señor Diosdado Cabello y a sus replicadores o al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al presidente de Argentina, Javier Milei, o a la Cancillería brasileña de Itamaraty?, cuestionó Machado.
Hay un plan, hay una operación muy compleja e integral para avanzar en el debilitamiento de lo que le queda al régimen de soporte, añadió Machado, refiriéndose a la coordinación internacional que permitió el éxito de la operación Guacamaya. Y en Estados Unidos, un grupo bipartidista de legisladores de la Florida está trabajando ahora en una propuesta legal para ayudar a los venezolanos a evitar la deportación. Los congresistas Debbie Wasserman Schultz, que es demócrata por la ciudad de Weston, Darren Soto, demócrata por la ciudad de Orlando, y María Elvira Salazar, republicana por Miami, anunciaron la presentación de la ley de TPS para Venezuela de 2025, que busca extender el estatus de protección temporal o TPS a cientos de miles de inmigrantes venezolanos que ya se encuentran viviendo en Estados Unidos. La legislación, sin embargo, enfrenta un serio obstáculo en Washington, la propia administración Trump. La semana pasada, como se sabe, la administración solicitó a la Corte Suprema que despojara de las protecciones legales temporales a 350,000 venezolanos, exponiéndolos potencialmente a la deportación. El gobierno solicitó al alto tribunal que suspendiera el fallo de un juez federal en San Francisco que mantenía vigente el TPS para los venezolanos que debía haber expirado el mes pasado. Es simplemente incorrecto someter a las familias venezolanas respetuosas de la ley a un régimen criminal y asesino que viola abierta y flagrantemente los derechos humanos, declaró la congresista Wasserman Schultz en un comunicado. Los beneficiarios del TPS no son delincuentes, están aquí legalmente y nadie con antecedentes penales puede optar a la protección, agregó la congresista. La opresión del régimen de Maduro y el fracaso total del socialismo del siglo XXI han creado condiciones peligrosas en Venezuela y una amenaza constante de persecución política, declaró María Elvira Salazar. Por eso me enorgullece codirigir la ley de TPS para Venezuela de 2025 para garantizar que los venezolanos respetuosos de la ley que se encuentran actualmente en Estados Unidos puedan permanecer aquí hasta que las condiciones mejoren y no sean devueltos por la fuerza a una dictadura brutal. Seguiré luchando por una Venezuela libre y próspera, liderada por su legítimo presidente Edmundo González y la dama de hierro María Corina Machado, declaró María Elvira, refiriéndose a los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado, donde la dictadura escenificó un fraude masivo. La ley ahora enfrenta el importante reto de obtener el apoyo de los congresistas de ambos partidos, pero particularmente los republicanos, y enfrentará la oposición de la administración Trump. Veremos quién se impone. Y la dictadura de Nicolás Maduro está recurriendo a los pocos aliados geopolíticos que le quedan, Rusia y China, para contrarrestar la profundización de la crisis económica mientras Venezuela enfrenta una gran disminución de los ingresos petroleros que la dictadura utiliza a su antojo, también una inflación galopante y una severa devaluación de su moneda, además de fracturas internas y crecientes presiones externas. Maduro selló una serie de acuerdos de cooperación energética y económica con el presidente ruso Vladimir Putin durante una visita a Moscú esta semana. La balanza comercial entre Moscú y Caracas aumentó un 64% en 2024 y tiene potencial para seguir creciendo, enfatizó Putin durante la reunión. Los medios de la dictadura describieron los nuevos acuerdos como una alianza estratégica que abarca hidrocarburos, finanzas, aviación, tecnología, productos farmacéuticos, cooperación militar y seguridad, y permanecerá vigente durante los próximos 10 años. Bueno, esto creo que es el segundo, el tercero o el cuarto convenio que se firma con
un país como Rusia, que se han firmado con China, se han firmado con Irán, etcétera, etcétera. El canciller de la dictadura, Iván Gil, calificó el acuerdo como un hito histórico. Dijo que es la primera vez que un país latinoamericano firma un tratado de esta magnitud con Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también destacó la importancia del acuerdo, calificándolo de un documento sustancial y de gran importancia. Por supuesto, nadie, ni Moscú ni Caracas, explicó de dónde va a salir el dinero para financiar esos acuerdos. En una iniciativa paralela, la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, visitó Shanghái recientemente, donde se reunió con ejecutivos de China Petroleum Corporation para analizar posibles inversiones en el atribulado sector petrolero de Venezuela. La compañía china, que se había retirado de Venezuela en 2020, ahora está reconsiderando su papel en el país. Me gustaría ver cuándo y cómo van a poner la cantidad importante de dinero que se necesita para reactivar la industria petrolera en Venezuela. China ha sido históricamente un apoyo financiero clave para Venezuela y otorgó miles de millones de dólares en préstamos durante la era de Hugo Chávez. Sin embargo, muchos de estos proyectos se vieron afectados, incluso no terminaron por la corrupción y la mala gestión, lo que provocó un enfriamiento de la inversión china en los últimos años en Venezuela. A pesar de ello, Pekín ha mantenido su apoyo diplomático a Caracas, pero hasta ahí. La crisis económica de Venezuela se está agravando y se espera que la inflación alcance casi el 200% al cierre de 2025, según cálculos de la consultora Ecoanalítica. El tipo de cambio oficial se ha desplomado y se desploma cada día y el dólar ahora se cotiza en 91 bolívares por dólar frente a los 69 en que se cotizaba a fines de marzo. El país ha perdido una parte significativa de sus ingresos petroleros tras la salida de Chevron y otras petroleras internacionales. Venezuela enfrenta un nuevo periodo de deterioro económico significativo y las principales víctimas serán quienes dependen de salarios en bolívares, fundamentalmente los adultos mayores y los empleados públicos, advirtió Ecoanalítica. Los acuerdos con Rusia y China se producen en un momento en que Venezuela busca estabilizar su economía en crisis sin el apoyo de empresas estadounidenses y en un contexto de presión por parte de Estados Unidos y otros países que buscan provocar un cambio de régimen en el país. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual, que incluye un extenso capítulo que desnuda una vez más la naturaleza ilícita del régimen autoritario encabezado por el dictador Nicolás Maduro. El informe de unas 1.200 páginas examinó también las violaciones de los derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y otros en América Latina. La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes, sostuvo el informe de la comisión. De acuerdo al reporte, entre las violaciones documentadas, increíblemente están ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas y un sinfín de violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión. Antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio del año pasado, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada con 3 etapas para perpetuarse ilegítimamente en el poder, concluyó la comisión. La crisis política y de derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder. El control de las instituciones diseñadas para promover y proteger los derechos humanos
y la democracia, junto con la corrupción a gran escala para el recaudo de rentas lícitas e ilícitas, han sido fundamentales para garantizar el actuar impune de las fuerzas de seguridad. El régimen dictatorial intensificó la represión contra personas de la oposición o percibida como tales, utilizando fuerzas de seguridad para silenciar voces críticas y neutralizar campañas electorales. El reporte de la Comisión Interamericana le puso nombre y apellido a los principales perpetradores de esta brutal represión. En primer lugar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o SEBIN. En segundo lugar, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIM, y la Policía Nacional, en tercer lugar, a través de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, conocida como el DAET. Las acciones del gobierno buscan silenciar voces críticas, desmantelar la oposición organizada y mantener un control absoluto sobre el panorama político y social, sentenció el informe. Muchas de estas acusaciones se han conocido ya y documentado en los últimos años, pero estos reportes definitivamente justifican ahora más que nunca la intervención internacional para poner un parado definitivo a esta inhumana y brutal dictadura. Hasta aquí las informaciones.